Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vamos a hablar hoy acerca de lo que es el riesgo de exposición a las sustancias químicas o a cualquier otro material que de alguna manera tiene una composición física definida, química organizada y que nos pueda llegar a poner en riesgo o nos puede llegar a causar alguna afectación a la salud. Y en México, pues la norma 010, la STPS, que es una norma oficial mexicana para precisamente regular la exposición, sobre todo en áreas de trabajo. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia. Ustedes saben que normalmente cuando trabajamos con sustancias químicas, podemos llegar a tener ciertos riesgos a esa exposición. Las sustancias químicas pueden llegar a ser tan peligrosas que nos pueden llegar a causar en algún momento un daño permanente. Por ejemplo, se me ocurre ahorita que cuando un alacrán o una víbora cascabel o una víbora, no sé, coralillo de otro tipo, inyecta su veneno en nuestro organismo, lo que está haciendo es inyectar una sustancia química que es altamente tóxica para nuestro organismo y esa sustancia química en cuestión de minutos se va a esparcir por todo nuestro cuerpo y nos puede llegar a causar la muerte. Las sustancias químicas, sobre todo en el ámbito de uso, podemos encontrarlas casi en todo lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, debido a que no las encontramos en todos lados, pues existe una regulación por parte de la autoridad para estas sustancias químicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la STPS, pues se enfoca mucho en lo que es la exposición, en lo que es centros de trabajo, en lo que se requiere que nosotros tengamos conocimiento y las medidas necesarias que debe de poner el patrón para que no tengamos nosotros ningún daño. Existen otras entidades que regulan las sustancias químicas, por ejemplo la Semarnat, sobre todo para la disposición de los residuos, la disposición de cualquier sustancia química que pueda causar un daño a ríos, mares, a la atmósfera, ¿ok? Y, por ejemplo, el Seguro Social también interviene como regulador, sobre todo para la parte de la prestación social del servicio para las personas afectadas. Entonces, los sistemas de salud también están regulando. Por ejemplo, ¿sabían que las partículas en el ambiente pueden llegar a ser tan nocivas a la salud que la Secretaría de Salud ya tiene regulado que solamente podemos respirar ciertas concentraciones de partículas menores a 75 microgramos, ¿sí? Debajo de 75 microgramos podemos respirar las sustancias o las partículas en el ambiente y no nos van a causar un daño. Sin embargo, se requiere entonces una regulación de las materias, tanto desde los materiales férreos, térreos, desde su transportación, desde su uso en centros de trabajo, su uso en casas, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a enfocar ahorita en lo que es la STPS porque estamos interesados como empresa y debemos de tener presente que el riesgo que tenemos en nuestro centro de trabajo puede ser grande, sobre todo considerando el tiempo de exposición, que puede ser hasta de 8 a 10 horas diarias. Bien, entonces veíamos que existe una serie de entidades que pueden llegar a tener ciertas facultades. Una de ellas es el sistema de gestión que debe de permitirnos mantener programas, estrategias y acciones y políticas para que podamos nosotros eliminar la posibilidad de riesgo. Los sistemas de salud son los que manejan los criterios para el uso y manejo de las sustancias químicas, maquinaria, equipos y cualquier otro aparato que pueda llegar a ser perjudicial. En el caso de la Semarnat, decíamos que estamos hablando de las normas oficiales, sobre todo en materias de residuos peligrosos, de residuos sólidos y emisiones a la atmósfera. ¿Okay? La Semarnat establece la clasificación de las actividades que deben de considerarse como peligrosas.
Y bueno, en el IMSS, los programas de prevención, sobre todo para lo que son accidentes y enfermedades de trabajo. Siempre que hablamos de enfermedades de trabajo, estamos hablando de aquellas que se generan en el puesto de trabajo, se generan dentro de la actividad que nosotros desarrollamos diariamente. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría es aquella que establece precisamente la manera como vamos nosotros a movilizar mercancías o materiales que puedan considerarse, que se puedan considerar como peligrosos. Dentro de lo que es el ambiente laboral, pues tenemos una serie de sustancias químicas que tienen en cierta manera eh, una relación directa unas con otras. Por ejemplo, cuando hablamos de la norma 005 de la STPS 98, estamos hablando de lo que sería el manejo, el transporte y almacenamiento de la sustancia química, que por sí misma se considera peligrosa. En el caso de la norma 010, que es la que nos ocupa en este momento, pues estamos hablando de los procesos y las medidas para prevenir los riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Y cuando hablamos de la norma 028, bueno, aquí estamos hablando de sistemas de seguridad en los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas. Y cuando hablamos de la norma 018, hablamos de sistemas de identificación y comunicación de peligros y riesgos. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una relación entre todas estas normas porque todas están enfocadas a lo que es la sustancia química, desde el manejo, transporte, almacenamiento, uso, ¿sí? Sistemas para identificación y sobre todo teniendo presente siempre que todos podemos llegar expuestos a una sustancia química, entonces tenemos que tener toda la información necesaria para saber a qué nos estamos exponiendo. Bien, en un análisis comparativo, nosotros tenemos una norma oficial mexicana para el 1999 y ahora tenemos una norma oficial mexicana para el 2014. Bien, una de las cuestiones que se implementaron en esta nueva norma oficial es que ahora se debe de hacer un estudio de los agentes químicos contaminantes en el ambiente laboral para poder determinar en base a ciertas condiciones de factores de riesgo, qué tan importante o cuáles son las sustancias químicas que sí necesitamos hacer la medición de las sustancias químicas. Anteriormente considerábamos simplemente grupos de exposición y en base a eso nosotros determinábamos cuántas muestras se tomaban o qué teníamos que nosotros medir, pero a raíz de este estudio de agentes químicos, pues se vuelve ahora una necesidad que hagamos la cuantificación de los factores de riesgo para la sustancia química. También se implementó el capítulo 12, que sería la vigilancia de la salud. Muy importante también el capítulo 13, que es la capacitación, que es lo que estamos teniendo el día de hoy. Y el capítulo 16, que es el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Entonces, dado el hecho de que ahora tenemos que hacer el análisis de sustancias químicas de riesgo, tenemos que hacer las mediciones y tenemos que capacitar, necesitamos ir avanzando poco a poco en la necesidad de conocer más las sustancias químicas. Otras de las cosas que se agregaron a la norma nueva son los valores límites de exposición a la sustancia química contaminante que podemos encontrar en el ambiente laboral y el código de peligros de las sustancias químicas y su descripción. Parte de una guía para el cálculo de algunos valores límites de exposición a mezclas. ¿Por qué es importante esto? Porque antes nada más cuantificábamos y nosotros comparamos contra un límite máximo permisible. Ahora se llama límite de exposición. Y este valor límite de exposición, recuerden, es aquel al que nos podemos nosotros exponer sin que lleguemos a tener todavía un riesgo de daño, ¿sí? Este se calcula experimentalmente para considerar y ver en qué momento nosotros como individuos podemos llegar a estar en riesgo.
Bien, algunas definiciones que son importantes y que debemos de considerarlas cuando trabajamos con contaminantes en ambiente laboral. Uno de ellos es el efecto aditivo. ¿Qué es el efecto aditivo? Es aquel que tenemos que considerar cuando estamos expuestos a sustancias químicas diferentes durante el resto del día. Quiere decir que durante todo el día no nomás nos exponemos a alcohol isopropílico, también podemos llegar expuestos quizás a disulfuro de carbono, podemos llegar expuestos en algún momento a algo de benceno. Entonces, el efecto aditivo sería considerar todos estos puntos a los cuales nosotros nos estamos exponiendo y cómo ese efecto aditivo llega a ser mucho más representativo del riesgo que realmente tenemos cuando nosotros estamos trabajando. Otra de las definiciones importantes que debemos de considerar es el grupo de exposición homogénea. Los grupos de exposición, como su nombre lo indica, se exponen de manera homogénea a la situación, a la misma situación, todos, cuando consideramos que estamos en las mismas condiciones. Entonces, cualquier sustancia química o una mezcla que por sus condiciones pueda llegar a ser un riesgo, no solamente por la concentración, sino por el tiempo de exposición y altere la salud de los trabajadores, es un agente químico o un contaminante en el ambiente laboral. Y cuando hablamos del efecto aditivo, decíamos que es el resultado del efecto de dos o más sustancias que cuando están en combinación tenemos que tener presente que hay una suma de efectos de manera independiente, pero que inciden sobre el mismo órgano, el mismo aparato o sistema del cuerpo humano. Bien, cuando hablábamos de grupos de exposición homogénea, decíamos que todo el grupo se expone a lo mismo. Todos tenemos exactamente los mismos tiempos, las mismas concentraciones durante la jornada de trabajo y desarrollamos trabajos similares. Cuando nosotros cuantificamos una sustancia química, nosotros tenemos que tener presente que durante la jornada de trabajo desarrollan situaciones similares, pero nosotros podemos llegar a tener un límite superior de confianza, quiere decir hasta dónde podemos cuantificar realmente una sustancia química. Y el nivel de acción se refiere a la mitad del valor límite al que nos exponemos, ponderado con el tiempo, de la sustancia química que viene en el apéndice correspondiente para que tengamos la referencia. Cuando hablamos de un reconocimiento, estamos hablando de un proceso mediante el cual se identifican los agentes químicos contaminantes, aquellos que por sus propiedades y sus características, y dependiendo de las vías de ingreso, sus efectos a la salud, sus fuentes emisoras de contaminantes, las áreas donde existe el riesgo de esa exposición y los grupos de exposición, todo eso nos permite conocer cuál es la situación real, cuál es la situación que tenemos en la planta, en el centro de trabajo o en el lugar. ¿Sí? No solamente vamos a identificar qué sustancias químicas hay, también qué personas hay, cuántas, cuál es el grupo, ¿sí? Cuáles son las vías de que esas sustancias químicas entran en nuestro organismo. Ese es un reconocimiento. Realmente lo que necesitamos es partir de aquí para conocer exactamente la exposición a las sustancias químicas. Y cuando hablamos de un valor límite de exposición, estamos hablando de una concentración de referencia. ¿Okay? Quiere decir que ya se estudió, ya se analizó y puede ser en concentración de miligramos por metro cúbico, puede ser en fibras por centímetro cúbico, ¿sí? Pero ese es el valor máximo al que nos podemos exponer bajo las condiciones normales de operación, ¿sí? Obviamente es un valor de referencia, es un valor que nos permite conocer si podemos llegar a estar en riesgo o no.
¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Como todas las normas oficiales mexicanas, vamos a ver cuáles son estas obligaciones. Es una obligación del patrón realizar el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 de esta norma oficial mexicana. El capítulo 8 es aquel que se refiere a el estudio de los agentes químicos, ¿ok? El capítulo 9 tiene que ver con ese reconocimiento. Y una vez que nosotros tenemos el capítulo 8 y 9 documentado, nosotros pasamos a hacer la evaluación de esas sustancias químicas. Eso lo tendríamos que analizar en el capítulo 10. Entonces, el patrón tiene la obligación de realizar el reconocimiento que decíamos. Aquí es bien importante que sepamos qué sustancias químicas tenemos en el centro de trabajo, a qué nos estamos exponiendo, ¿sí? Y en la evaluación de esa exposición vamos a cuantificar y vamos a medir y vamos a tener un resultado de la concentración que vamos a poner en contra o vamos a, de alguna manera, referenciar a un valor límite permisible de exposición. Para que nos quede claro, lo que nosotros medimos en el centro de trabajo debe ser menor al valor límite, porque una vez que estamos en el valor límite, de ahí en adelante, podemos llegar a tener efectos a la salud importantes. También es obligación del patrón mantener las señales de seguridad de acuerdo con la norma 026 STPS 2008. También hay una norma oficial mexicana que es la 047 de Secretaría de Salud, que obliga a que se haga un monitoreo biológico, ¿sí? Al día de hoy, sobre todo que tenemos esta pandemia, podemos considerar que es bien importante que sepamos si en nuestro centro de trabajo podemos llegar a tener algún tipo de ser biológico que pueda ser nocivo para la salud. Y por esa razón se implementan las medidas para evitar la propagación de la pandemia del COVID. Pero no solamente es eso, puede haber algunos otros tipos de materiales biológicos que pueden ser nocivos a la salud. Tenemos algunos clientes que como laboratorio nos contratan para que estemos verificando si el agua que consumen cumple con las condiciones de potabilidad que deben de tener para ser consumida. Y también nos contratan para que monitoreemos los alimentos que están presentes en el centro de trabajo, las superficies que ustedes usan cuando están comiendo. Monitoreamos también las cocinas para verificar que no existan materiales biológicos o bichitos, o como ustedes le quieran llamar, que puedan llegar a ser nocivas a nuestro organismo. También el capítulo 11 de la norma 010 de STPS, que es el control de la exposición, es una obligación del patrón porque ahora con este capítulo vamos a obligar al patrón a que tenga un control, y el control significa poder determinar que no vamos a tener una exposición mayor a los límites que marca la norma de referencia. También, y ustedes lo saben, es obligación del patrón proporcionar el equipo de protección personal de acuerdo con la norma 017 STPS en los centros de trabajo. Y también es responsabilidad del patrón la vigilancia a la salud o el capítulo 12 de la norma, que establece que el patrón debe de llevar una vigilancia a la salud de todos sus trabajadores. Y también es obligación del patrón mantener informados a los trabajadores de los resultados. ¿Cuáles resultados? De monitoreo, de vigilancia a la salud, de controles que está estableciendo para evitar que exista un daño a los trabajadores. Y bueno, también en esta norma también establece ahora que tenemos que tener un proceso de capacitación
porque queremos informar a los trabajadores. Capacitamos e informamos. También es importante que el patrón mantenga los registros necesarios para poder mantener cualquier evidencia que muestre el trabajo que se está realizando para evitar, para minimizar y para controlar el riesgo que tenemos. Bien, algunos aspectos básicos de lo que serían los contaminantes o las sustancias químicas que pueden llegar a ser un verdadero problema para nosotros. Vías de ingreso al organismo. Por ejemplo, ustedes saben que si tenemos una vía de ingreso cutánea es por la piel, pero también podemos llegar a tener un efecto de la sustancia química directamente en nuestros ojos, también entra por nuestros ojos. Y también podemos llegar a tener, por medio de la ingestión, un ingreso a nuestro organismo, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del COVID, ahorita que está de moda en esta pandemia, el ingreso de estos tres vías, que sería la cutánea, los ojos y la ingestión, básicamente diríamos que solamente es por los ojos, al contacto de la piel, al contacto del organismo con nuestros ojos, ¿sí? Pero ustedes saben que nuestra piel, en realidad nuestra piel en la parte de externa es como si fuera una armadura compuesta de células que están en proceso de mantener una diferencia de temperatura, de humedad, del ambiente con nuestro organismo. Por lo tanto, en el caso de la pandemia, el coronavirus no tiene una entrada directa por nuestra piel, a menos que exista una abertura o exista una manera de que pueda penetrar. ¿Ok? Bien. Otro de los aspectos importantes que quisiéramos que esta tarde se vayan ustedes con los conceptos son las vías respiratorias, ¿sí? La vía respiratoria, como su nombre lo dice, es por donde nosotros tenemos el proceso de respiración. Desde el exterior metemos una cantidad de aire que entra en nuestros pulmones, llega hasta los alveolos, que es la parte más pequeña de nuestro pulmón, y luego retiramos el oxígeno que necesitamos y luego exhalamos o sacamos el aire, pero obviamente en este proceso de respiración nosotros lo que hacemos es proporcionar a nuestro organismo el oxígeno que estamos requiriendo. Aquí se me viene a la mente un contaminante que podemos encontrar en el medio ambiente laboral y que a veces el hecho que lo tengamos nosotros puede llegar a ser bastante problemático, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono como tal es una composición química que se produce sobre todo de los procesos de combustión. Puede estar presente siempre que tengamos una chimenea, una fogata, un proceso de combustión de gasolina, cualquier proceso de combustión genera monóxido de carbono, que básicamente, químicamente, viene del proceso de combustión de un hidrocarburo o un material que tenga suficientes carbonos y que pueda, en conjunto con el oxígeno, formar el monóxido de carbono. ¿Cuál es la parte interesante del monóxido de carbono? Bueno, ahí les va. El monóxido de carbono tiene la característica de que su velocidad de reacción contra el oxígeno es más rápida. Entonces, si ustedes ponen aquí una molécula de oxígeno o dos, y de este lado una molécula de de monóxido de carbono, si ustedes la respiran, entra por su proceso de las vías nasales, baja y entra en sus pulmones. El monóxido de carbono es mucho más rápido para que sea tomado por nuestra sangre y entregado a las células. De tal manera que como contaminante
El monóxido de carbono produce, ya que nuestras células empiezan a perder oxigenación, produce digamos, un ciclo de aletargamiento, de relajación. Y entonces, si nosotros estamos en una situación en la que tenemos que estar alertas, el monóxido de carbono nos da todo lo contrario. Nos lleva a un proceso de relajación, aletargamiento. Por esa razón, muchas personas que todavía fuman, aún con esta pandemia, podemos pensar que su organismo lo requiere porque esas personas, por medio del monóxido de carbono y algunas otras sustancias químicas que le meten al organismo, pueden llegar a tener un proceso de relajación, que es real. ¿Okay? El problema es que en la medida que el monóxido de carbono sustituye el oxígeno en el organismo, no solamente nos lleva a un proceso de aletargamiento, nos puede llegar inclusive a morir. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que alguien en una cochera prende el vehículo, cierra totalmente la cochera y se queda dormido? Pero no se queda dormido nomás, se muere, porque el oxígeno llega a ser totalmente escaso y todo lo que la persona trae en el sistema o el torrente sanguíneo es monóxido de carbono. Bien, ese era un pequeño brevario cultural para que ustedes tengan cuidado en procesos donde hay combustión, chimeneas, gas LP, fogatas, dentro de un ambiente cerrado, porque estas sustancias químicas empiezan a causar algún tipo de efectos en las personas, en los niños, y pueden llegar a causar la muerte. ¿Cómo entran? Por la vía respiratoria. Aquí tenemos la figura, donde ustedes pueden ver básicamente los pulmones, y luego ustedes pueden ver aquí hasta la parte más adentro de los pulmones, lo que nosotros conocemos como los alveolos, que es aquí, donde básicamente se efectúa una transferencia del oxígeno a nuestro sistema sanguíneo y ese sistema es el que permite una oxigenación completa. Bien, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor anótela y nos la puede hacer llegar. Algo interesante es de que los aerosoles podemos clasificarlos dependiendo de su composición. Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases. ¿Sí? En el caso de los sólidos, un aerosol, ¿qué son los aerosoles? Son pequeñas partículas que pueden suspenderse en el ambiente y que su masa es tan pequeña que no precipita al suelo, sino que su masa es tan pequeña que el efecto de la gravedad no causa ningún efecto sobre ella, entonces tarda mucho en sedimentar o en caer. ¿Okay? ¿Qué podemos encontrar ahí en los sólidos? Bueno, pues polvos, humos metálicos, fibras, y podemos encontrar una gran cantidad de cosas en los sólidos. Y cuando hablo de cosas, les hablo de lo siguiente. Podemos encontrar desde lo que serían algunos solventes que se generan del proceso de pintura, algunos polvos, incluyendo dentro de los polvos partículas pequeñas de metales pesados, ¿sí? Nuestro sistema de visión es tal que jamás llegaríamos a ver, sin la ayuda de un microscopio, lo que sería un micrómetro, ¿sí? Y en los micrómetros es donde podemos llegar a percibir este tipo de partículas. Bien. También los aerosoles, bueno, pues decíamos que es una partícula húmeda y los podemos clasificar como líquidos cuando estamos hablando que vienen de una neblina, ¿sí? Y podemos decir que los aerosoles también son parte de los gases porque contienen pequeñas partículas de vapores o gases. En el caso de algunos polvos, aquí podemos verlos, sobre todo generados de suspensión en el aire de partículas sólidas, ¿sí? Usualmente el tamaño de la partícula menor a 400 microgramos, ¿sí? Y
con un ingreso al organismo menor a 100 microgramos. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver de dónde se pueden generar esas partículas o polvos. Por eso es bien importante que si tenemos una alta exposición a esos polvos o partículas sólidas, evitemos al máximo por medio de mascarillas, cubrebocas o cualquier otro artefacto o dispositivo que nos sirva de protección entre los polvos y nuestro sistema respiratorio. Decíamos que los humos normalmente se pueden generar cuando se queman, se calientan o se funden o derriten otros materiales, ¿sí? Por ejemplo, asfalto, plástico, etcétera. Podemos llegar a tener humos, que estos humos pueden llegar a tener cierta cantidad de humedad también, pero que en general provienen de lo que son procesos calientes. Los humos metálicos son aquellos que se pueden generar sobre todo de un proceso donde tenemos soldadura, corte con plama, fundición, y los materiales los llevamos hasta una condición de temperatura tan alta que a esa temperatura las partículas pueden ser segregadas, pueden ser de un tamaño tan pequeño que podemos encontrarlas en tamaños de micras. Pero esos humos metálicos normalmente vienen de procesos de materiales férreos. En el caso de las fibras, bueno, las fibras son un poco más complejas, porque en realidad cuando hablamos de una fibra estamos hablando de una clasificación, de que estas fibras pueden llegar a tener una relación de 3 a 1 en su composición. ¿Cuál es el problema de estas? El problema de estas es que por su composición son difíciles de que nuestro organismo las pueda respirar, porque son como agujas y entonces pueden llegar a tener inclusive un efecto en nuestro sistema de que se nos sentimos atorados, de que lo sentimos en nuestro sistema de respiración, porque realmente nuestro organismo no tiene la capacidad de manejar esa partícula con esa relación de 3 a 1. Y como decíamos de las neblinas, bueno, las neblinas básicamente son proceso de una humedad que existe, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del rocío o la condensación, ¿sí? Estas partículas líquidas están en el aire, pero al tener algún proceso de contacto con una temperatura diferente, pueden llegar a tener una condensación. Clásico de una botella de soda o un frasco que ustedes tengan en el refri, si lo sacan al contacto con el aire, la humedad que existe en el ambiente cambia de fase y ahora la podemos ver cómo se muestra como gotitas sobre el vidrio, ¿sí? Yo creo que todos cuando somos niños, que no entendemos el proceso de rocío o condensación, no entendemos por qué si sacas una soda con frío o una temperatura menor a la temperatura ambiente puede llegar a existir esta condensación. Y es la humedad que existe en el ambiente, la que llega ya al contacto empieza a cambiar de fase de vapor a líquido. Bien, por último, bueno, pues los gases y vapores. Ya es algo que conocemos sobre todo en cuestiones de gases que están definitivamente químicamente con una definición, una composición, el hidrógeno, el helio. Sí, por ejemplo, el helio es famoso porque causa que las personas pierdan sentido y modifican sus cuerdas vocales y empiezan a hablar diferente, ¿no? Así como las ardillitas de Lalo Guerrero en aquellos tiempos que, bueno, a lo mejor a algunos les tocó escucharlas. Bien. Y a concentraciones de temperatura y presión normal, estos lo podemos encontrar en estado gaseoso, pero cuando están en cilindros, pues normalmente los encontramos en un estado líquido. Bien. Bien, ahora vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, básicamente esto aplica cuando estamos trabajando en persona. No lo vamos a hacer el día de hoy, pero vamos a seguir trabajando. Bien.
Bien, ahora veamos lo que sería algunas partículas y cómo éstas llegan a tener un efecto en nuestra salud. Por ejemplo, las partículas totales, que son partículas que nosotros normalmente podemos encontrarlas en el ambiente, tenemos que las podemos fraccionar en fracción inhalable de 25 a 100 micrómetros, ¿sí? Fracción torácica de 10 a 25 micras y fracción respirable menor a 10 micras, ¿ok? Si ustedes quieren, pueden aquí notar en el dibujo, el esquema que nosotros tenemos, cómo las partículas inhalables, que son partículas un poco más grandes, podemos llegar a nuestra zona aquí de operación, la zona donde las podemos encontrar, donde hasta pueden llegar, ¿sí? Pero si están más chicas, si están abajo de 25 micras, podemos pensar que bajan al tórax y podemos tenerlas dentro de estas áreas, ¿sí? Pero si la partícula es mucho más chica, en este caso, la fracción respirable, esta puede llegar a estar dentro de todo nuestro sistema de pulmones y alveolos. Por eso, la norma establece algunas cantidades que serían los límites permisibles o valor límite permisible. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, el arseniuro de galio, ¿sí? Esta puede llegar a causar una irritación del tracto respiratorio inferior, ¿sí? Y aquí tenemos el valor. Ese es el peso molecular, 144.64. Este es el CAS o número de identificación. Y esta es la afectación que puede llegar a tener o la connotación. Y el valor máximo permisible o el valor límite por exposición podría ser de 0.0003 miligramos por metro cúbico. Así podemos nosotros identificar, ¿sí? ¿Cuál sería el valor límite que podemos llegar nosotros a tener en el ambiente? Por ejemplo, aquí hay algunas otras sustancias químicas, por ejemplo, el bario y compuestos solubles. Este puede llegar a causar irritación a la piel, a los ojos y a la piel. Y este, por ejemplo, su concentración o el límite o el valor límite permisible es de 0.5 miligramos por metro cúbico. De esta manera, podemos nosotros clasificar las sustancias químicas y también podemos encontrar los valores límites, que son aquellos a los cuales máximo podemos nosotros exponernos, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un valor límite, nosotros tenemos una concentración, ¿sí? Debajo de ese valor, los trabajadores pueden exponerse sin problemas, pero si se exponen a una cantidad mayor al valor límite, entonces nosotros podemos llegar a tener problemas en nuestra salud. ¿Okay? Bien. La norma 010, PS99, pues estaba basado en los valores límites del 93 al 98 y esta 2014 pues ya tiene un valor de referencia del 2012. Este es el libro o los TLBs o valores límite permisibles, ¿sí? Que podemos encontrar y aquí podemos llegar a tener sustancias químicas, ¿sí? Exposición biológica y algunos agentes físicos como acústica, radiaciones, láser, ergonomía, vibración y estrés térmico. Este es un libro publicado por la Asociación Internacional de Higiene y Seguridad y pues podría ser un punto de referencia cuando no tenemos la referencia directamente en la norma oficial mexicana. Bien, entonces el valor límite de exposición es aquel que durante una jornada de trabajo podemos llegar a desarrollar.
Pero en este caso, promedio ponderada en tiempo de un contaminante para una jornada de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Entonces, estamos hablando del valor límite de exposición promedio ponderado en el tiempo. ¿Okay? Cuando ya hablamos de tiempo de 8 horas y 40 horas a la semana, entonces ya estamos hablando de este valor. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica. La concentración media en el ambiente laboral o el CMA para una jornada de 8 horas sería aquí. Pero si estamos hablando ya de una condición de 8 horas diarias durante 40 horas a la semana, ya podemos hablar de este valor ponderado en el tiempo. ¿Sí? El valor límite de exposición pico es la concentración de un contaminante del medio ambiente laboral que no debe rebasarse en ningún momento. Y que puede llegar a ser tan peligroso que nunca debería de sobrepasarse. Aquí lo podemos ver en el caso de la concentración en el medio ambiente durante las 8 horas, en el caso de la concentración durante las 8 horas y toda la semana, pero el pico sería este, y este nunca deberíamos de estarlo nosotros rebasando. Bien, el valor límite de exposición, o CT, es la concentración máxima de un contaminante del medio ambiente laboral a la cual los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un máximo de 15 minutos y con intervalos de al menos 1 hora de no exposición, máximo 4 exposiciones por jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es como si estás trabajando como el bombero, que durante 15 minutos combate al fuego con un calor y respirando sustancias químicas y tiene que salir al menos 1 hora para respirar aire fresco, aire limpio, libre de contaminantes. Y solamente podría entrar 4 veces a combatir el fuego. Así lo podríamos interpretar. Entonces, cuando una sustancia química o una concentración está dentro del valor límite de exposición CT, solamente puede exponerse 4 veces durante periodos de 15 minutos y el resto del tiempo deberá de estar en un área donde no existan estos contaminantes para que no tenga riesgo de exposición. Bien, esto nos lleva a la siguiente diapositiva donde podemos considerar, ¿sí?, que el agente químico puede llegar a tener un pico que puede ser demasiado agresivo, muy peligroso, puede tener un promedio y aparte de eso se puede considerar como un valor límite de exposición o puede no tener un valor límite de exposición. Aquí vamos a revisar otra vez los valores límite de exposición a las sustancias químicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de un valor pico. ¿Qué pasa si yo realizo un monitoreo de acetaldehído en el ambiente laboral que corresponda a este en particular con el número CAS 75070? Bueno, en este caso, el acetaldehído es una sustancia química en la cual yo no podría exponer a mis trabajadores durante más de 4 veces en periodos no mayores de 15 minutos. Porque en el caso del acetaldehído puede llegar a tener una irritación en el tracto respiratorio y puede llegar a tener un problema también en los ojos. Si me diera un valor igual o superior a 25 partes por millón. ¿Qué es una parte por millón? Una parte por millón es la relación que existe, sobre todo para concentraciones de aire ambiente,
de que de 1.000.000 de partes, una de ellas sea acetaldehído. Entonces aquí, de 1.000.000 de partes, si 25 de ellas son acetaldehído, tenemos un valor pico. ¿Okay? Normalmente, el acetaldehído es una sustancia que podemos considerar inclusive cancerígena. No solamente que cause ese tipo de irritación, sino que puede llegar a tener un problema tan grave que se pueda generar algún tipo de lesiones que sean permanentes. Bien. Entonces, en el caso de un valor CT o un valor límite permisible, si ustedes se dan cuenta la diferencia entre los valores aquí. Por ejemplo, vamos a hacer, yo llego y mido en el ambiente laboral el acetato de 2-metilbutilo. Bueno, hasta ahí estamos bien. Si la concentración resulta de 30 partes por millón, entonces puedo pensar que si estoy trabajando con el valor ponderado en el tiempo, 30 partes por millón durante 8 horas de trabajo no me van a causar ningún problema, porque el valor ponderado sería de 50 partes por millón. ¿Qué pasa si yo tuviera 85 partes por millón? Bueno, 85 partes por millón, yo ya tengo un problema porque solamente puedo exponer a mis trabajadores a 50 partes por millón. Y me estoy acercando a un valor pico que me obliga a que solamente puedo trabajar con ellos 15 minutos, recuerden, durante 4 exposiciones. Y por cada 15 minutos de exposición tiene que tener 1 hora de descanso. Entonces, de esa manera, al realizar nosotros las mediciones, tenemos que trabajar con el patrón para que ninguno de los trabajadores esté expuesto a los valores límite, ya sea en la jornada de trabajo o ya sea en el pico. ¿Okay? Eso es lo verdaderamente interesante. Una vez les comentaba, y de hecho quiero aprovechar ahorita para contárselos, que hubo un empresario que se dio cuenta que las emisiones que él mandaba a la atmósfera llegaban a su casa. Obviamente, pues en su casa tenía niños, tenía su esposa, y entonces él se empezó a preocupar si a su casa estos contaminantes que él mandaba en una chimenea viajaban y le llegaban a su casa. Qué interesante, porque a veces pensamos que si yo estoy trabajando y estoy generando un proceso de contaminación o de sustancias químicas al ambiente, pues nunca me van a llegar. Pero resulta que las partículas tienen una característica. Las partículas que decíamos por su cantidad de masa no pueden precipitar tan rápido, son movidas por el viento muy fácilmente. Y al ser movidas, pues pueden viajar a grandes distancias. Entonces, el tema era, le llegan, le están afectando en su casa las partículas que él manda, porque dicen que el que nada sabe, nada teme, pero estoy mandando yo una cantidad de contaminantes al ambiente que en algún momento van a ser parte de la respiración de mis hijos. ¿Ven cómo cambia el concepto? Se vuelve mucho más interesante. Bien. Ahora, veamos las partículas neón. Estas partículas que por su clasificación podemos pensar que no existe una evidencia toxicológica sobre la cual establecer un valor límite de exposición, ¿sí? Pero no están identificadas específicamente con un componente o una sustancia química específica, ¿sí?
Por ejemplo, si ustedes respiran cierta partícula en la calle, en el ambiente, a lo mejor no sabemos exactamente qué estás respirando, porque luego vienen los problemas de que es por el cambio de clima, sobre todo ahorita, traigo alergia, traigo problemas en el sistema respiratorio. Lo interesante de esto es que estas partículas de 1 micra, 2 micras, que podemos considerar que son respirables y llegan hasta nuestros alvéolos, pueden tener una composición diversa, desde metales pesados, pueden tener algunos solventes de las pinturas de la persona que todo el día se la pasa pintando allá afuera, en la calle, autos y demás, y le vale. Hasta el vecino que trae un carro viejo y que nunca lo afina y que cuando va por la calle parece locomotora. Y lo único que está haciendo es mandar a la atmósfera la misma gasolina que compró y que se la puso a su carro. La está cambiando de fase, de líquido a vapor, y la está mandando a la atmósfera. Y luego resulta que hay todo el material particulado que se levanta de las calles, todo el material de cualquier material orgánico que esté en el ambiente y que cuando se deshidrata puede suspenderse. Todo eso lo pueden encontrar ustedes en una partícula neón. Obviamente, si están dentro del centro de trabajo, pues no van a encontrar algunas cosas. Lo que quisiera es que cuando estén en la calle, pues se preocupen un poquito de lo que están respirando. ¿Okay? Bien, las partículas a veces por su composición, pues no te causan tanto daño, pero pues llegan a darte algunos problemas, ¿no? Inclusive de tos. Entonces, para que una partícula la clasifiquemos como una partícula neón, decimos que debe carecer de un valor límite porque no es específica, no es como el benceno, el tolueno, el oro, la plata, el cobre, no está definido exactamente su composición. Entonces, este también tiene otra característica, es poco soluble en agua y puede tener una toxicidad baja. En el caso de esas partículas poco solubles y que las conocemos como neón, normalmente podemos manejar entre 10 miligramos por metro cúbico o 3 miligramos por metro cúbico del límite o el valor límite de exposición. ¿Sí? Aunque no existe específicamente, pues se toma un criterio de referencia para asegurar que no estamos causando ningún tipo de daño. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos una concentración media en el ambiente laboral, que sería esta, ¿sí? Que está debajo del nivel de acción o debajo del valor límite de exposición, no tenemos problemas. Hay estabilidad. Cuando nosotros tenemos abajo del valor límite de exposición, tenemos que darle solamente un seguimiento a las concentraciones y seguimiento al médico, porque sabemos que la sustancia es peligrosa, pero se está exponiendo a cantidades menores. ¿Ok? Bien. Pero cuando tenemos una concentración media en el ambiente laboral igual al valor límite de exposición, de aquí hacia arriba tenemos que tener un control. Y de aquí hacia arriba tenemos que asegurarnos de que no existan valores que puedan llegar a tener daño a los trabajadores. Tenemos que hacer exámenes y control. Bien. Hablando de otra cosa. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, del aceite mineral puro, alta y muy alta refinación, nieblas de aceite, excepto fluidos de corte de metal. Estos normalmente pueden tener una irritación al tracto respiratorio superior. Y bueno, aquí estamos hablando de una concentración media.
ponderada de 5 miligramos por metro cúbico. ¿Sí? Esa es la manera como funcionan las tablas y eso sería la intención de que las conozcan. Obviamente ustedes pues no lo van a hacer, pero sí cuando ustedes vean un estudio de alguna empresa que se los realizó, pues ustedes pueden interpretar a qué se está refiriendo con los límites, qué concentraciones pueden encontrar. Inclusive ustedes pueden llegar al grado de estar tan interesados en ir a la norma y revisar las concentraciones que te está dando el laboratorio contra los límites que te marca los límites de exposición. Hay unas connotaciones que vienen también en la norma que también es importante que cuando ustedes tengan un estudio las puedan leer, ¿sí? El A1, A2, ¿sí? El A4, por ejemplo, aquí vienen las connotaciones. Vamos a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, el acetato de 2-butoxietilo tiene una connotación de A3 y tiene una concentración promedio de 20 partes por millón ponderado como el límite de exposición. Vamos a ver qué significa que nos expongamos al acetato de 2-butoxietilo. Vamos a nuestras tablitas y entonces el A3 se va a referir a situaciones que se refieren básicamente a sustancias químicas que son cancerígenas, ¿ok? Y estas cancerígenas pueden tener diferentes connotaciones en niveles. Puede ser la fracción inhalable, puede ser algún tipo de esta connotación, ¿sí? Pero es interesante que, por ejemplo, vamos a ver otra. Vamos a ver, en este caso, en esta tabla, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un A2, ¿sí? En este caso, el A2, ¿sí? Aparte que está referida como una sustancia química relacionada con el cáncer, ¿sí? Aquí podemos ver, dice, los estudios aceptados como adecuados en calidad, pero que son contradictorios e insuficientes para clasificar el agente como confirmado en humanos expuestos, o bien el agente es carcinógeno en animales de experimentación, a dosis por rutas de exposición en sitios de tipo histológico y por mecanismos considerados relevantes a la exposición del personal ocupacionalmente expuesto. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una sustancia química que es sospechosa en humanos, quiere decir que se ha hecho experimentación en animales, normalmente ratones o ratas, para poder conocer este límite al cual, en este caso, el animal muere, ¿ok? Pero no se ha realizado en humanos, no tenemos ninguna evidencia de que en humanos suceda de la misma manera. Obviamente, cuando estamos hablando de un daño a masa, en este caso, en el sistema orgánico de los humanos, pues no lo tenemos todavía realizado. Pero en el caso del A1, ¿sí? El agente es carcinógeno para los humanos, basado en evidencia de estudios epidemiológicos. Entonces, aquí ya lo tenemos identificado. Aquí ya sabemos que sí hay humanos que han muerto a consecuencia de esta exposición. Bien. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque cuando nos den algún estudio, pues tenemos que tener alguna idea de interpretación del riesgo que podemos nosotros estar expuestos. Bien. Pasando a otro tema. ¿Qué es el estudio de agentes químicos contaminantes en el ambiente laboral? Bueno, este es aquel estudio que se realiza en la instalación y que debe de contener toda la información de las sustancias químicas que se encuentran en el centro de trabajo. Entonces, como primera parte, debemos de tener el listado actualizado de todas las sustancias químicas. Debemos tener toda la información de la sustancia química. Cuánto manejamos por jornada, cuántos kilogramos están en el almacén, cuál es el estado físico de la sustancia, si es un líquido, si es un polvo, si es un gas. Debemos de tener toda la información toxicológica que debe de
contemplar o de mantener la información del vías de ingreso del organismo. Recuerden que tenemos 3 vías de ingreso, ¿sí? Una dijimos que era por la vía cutánea, otra por la vía respiratoria y otra por medio de ingestión, ¿ok? Entonces, aquí tenemos básicamente que tener la información disponible de cualquier sustancia que se encuentre en el centro de trabajo. Y también debemos de tener en el centro de trabajo la información del grado de riesgo a la salud o cuál es la categoría del peligro de la sustancia química, ¿ok? Toda esta información la debemos de tener lista y la debemos de tener documentada. También en el 8.2 dice que debemos de tener las hojas de seguridad. ¿Qué son las hojas de seguridad? Aquellas que nos dan toda la información relacionada con la composición química, con los peligros, con el manejo, es decir, la sustancia específica o la información específica de la sustancia química que estamos trabajando. Bien. ¿Cuándo debemos nosotros de actualizar este estudio? ¿Sí? ¿Cuándo podemos o debemos hacerlo? Bueno, lo debemos actualizar cuando haya sustitución de sustancias químicas o cuando haya una incorporación de sustancias químicas, ¿sí? Cuando se modifiquen las instalaciones, los procesos, la maquinaria, el equipo. Siempre que exista una modificación, tenemos que hacer una actualización del sistema de información o lo que sería el estudio de los agentes químicos en el ambiente natural, capítulo 8 y capítulo 9. Aparte, bueno, pues tenemos que conservar durante 5 años este estudio. Tenemos que tener presente algunos aspectos relevantes. Uno, puede ser realizado por el patrón o por un laboratorio de pruebas, ¿sí? En caso de que sea realizado por el patrón, debe ser validado por el laboratorio, ¿ok? Bien, esto nos lleva a lo siguiente. Vamos a recabar toda la información sobre el agente químico, sobre las sustancias. Luego, tenemos que tener toda la identificación de los grupos de exposición homogénea. Tenemos que hacer una determinación de prioridad de los grupos o las áreas a evaluar, ¿sí? Tenemos que determinar la cantidad de trabajadores a muestrear por los grupos de exposición homogénea, ¿ok? Toda esta información nos debe de dar la base para que podamos nosotros realizar el monitoreo y podamos nosotros actualizar las concentraciones o límites máximos permisibles que tenemos. Pero también podemos irnos a los resultados anteriores con el historial anterior y nosotros podemos hacer el reconocimiento en base a muestreos anteriores y en base a la información adicional que tenemos actual. ¿Ok? ¿Qué debe comprender la identificación de las sustancias químicas? Bueno, debe comprender la identificación del centro de trabajo donde se realizó. Debe tener la identificación de las sustancias químicas, de las mezclas que se manejen. Debe de tener las fuentes de emisión. En algunos casos no la tenemos como tal, como sustancia química, pero sí se genera como parte de los procesos. Es importante que también tengamos, obviamente, si se genera en el sitio, pues la información, ¿sí? ¿De qué sustancia se va a muestrear? ¿Cuáles son los grupos de exposición homogénea que tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es el personal ocupacionalmente expuesto? No es lo mismo el ocupacionalmente expuesto y los grupos de exposición homogénea. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los que están ocupacionalmente expuestos tienen un contacto directo con los materiales directamente en su zona de trabajo. Y un grupo de exposición homogénea podría ser un grupo que están dentro de la misma área, pero quizás no están teniendo la exposición, pero sí les llegan a tener de alguna manera contacto con estas sustancias químicas. Bien, también debemos de tener una identificación de los sistemas o controles administrativos
que nosotros vamos a manejar y que vamos a tener ahí. ¿Ok? Bien. Espero que si tienen alguna pregunta hasta aquí, pues es un poco a veces aburrido, pero es importante que ustedes lo sepan. Y si tienen alguna información, pues váyanla por ahí poniendo para que la podamos resolver con el tiempo. Entonces, en base a eso, decíamos, esta lámina ya la vimos ahorita, me regresé para que la consideren, donde toda esta información debe de ser parte fundamental de la identificación de los riesgos en base a resultados anteriores y en base a cambios que hayan tenido la sustancia química en el centro de trabajo. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son algunas prioridades de muestreo de la sustancia química en base a estudios que tuvimos anteriormente? Si tú ya hiciste un estudio anteriormente, entonces ahora podemos pensar, ¿sí?, que puede ser una base de toma de decisión en base a esta nueva norma, ¿sí?, pero considerando la concentración media en el ambiente laboral que tuvo anteriormente. Por ejemplo, vamos a suponer que la concentración en el medio ambiente laboral representa el 50% del valor límite de exposición. ¿Ok? Entonces podemos pensar que estamos en este rango de moderado. Pero si la concentración medida en el ambiente laboral es mayor al 50%, quiere decir que está entre el 50% y el 100% del valor límite, entonces se considera una prioridad alta. Ahora, si ya es mayor al valor límite de exposición, obviamente es muy alta y esto la podemos clasificar rápidamente como una muestra a tomar de manera urgente. Es prioridad. En este caso, si la concentración medida en el ambiente laboral resulta menos al 25% de la concentración del valor límite. Por ejemplo, si el valor límite de exposición es de 100 y tenemos un valor de 25 para abajo, entonces es baja, y la baja nos puede llevar a un muestreo hasta de 4 años, dependiendo, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí?, en este caso, el hidróxido de sodio. La concentración media en el ambiente laboral resulta menor al límite de cuantificación de los equipos. Quiere decir que sí tenemos, pero no sabemos qué tanto hay, porque nuestro equipo solamente puede medir hasta 0.5318 miligramos por metro cúbico. ¿A qué nos lleva esto? Como es menor a, ¿sí?, nosotros tenemos un límite máximo permisible aquí corregido. Quiere decir que está a condiciones normales para una jornada de 9 horas. Y entonces, con esta concentración, con este valor, ¿qué tanto por ciento es de esto? Pues no es nada. Entonces, quiere decir que aquí vamos a tener un muestreo cada 4 años, ¿sí? En este caso, cuando ya está moderado, ¿sí?, estamos hablando de que estamos considerando un rasgo, en este caso de una sustancia química. Cuando está en moderado, estamos hablando ya de que estamos teniendo más del 50% de la concentración. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo donde realmente nuestro límite máximo permisible es de 980. Nuestro valor máximo, por ejemplo, en el punto donde estuvo Julia Rojas es de 239, ¿sí? Y esto nos daba a muestrear una cada 24 horas. ¿Ok? 239 es más o menos el 25% de lo que estábamos considerando. Déjenme hacer la cuenta rápido. Entonces, si tenemos una concentración de 239, ¿sí?, y el máximo es de 980, quiere decir que tenemos el 24% de la concentración del valor límite, lo cual lo convierte en que no es una concentración requerida porque es baja. Y dijimos que si era baja, entonces ahí el valor no se muestrea. ¿Ok? Bien. Aquí estábamos otra vez con el punto. Sería esta, 980. Que si mal no recuerdo, esto es para el
propanol, 2-propanol. Aquí está. Bien, sigamos. Si nosotros queremos hacer una conversión de unidades, aunque no lo vayan a hacer, de todo modo les platico rápido, es básicamente el peso molecular de la sustancia química dividido entre un factor multiplicado por el valor de referencia y entonces ya tenemos el valor real, ¿sí? Acuérdense que cuando metemos el peso molecular y un factor de situaciones de peso molecular, pues aquí estamos hablando para pasar de partes por millón a miligramos por metro cúbico, y acá estamos pasando de partes por millón a, perdón, aquí de miligramos, y el resultado nos va a dar en partes por millón, ya que tenemos partes por millón y nos va a dar el resultado en miligramos por metro cúbico. Otra vez, no es algo que ustedes vayan a hacer, pero pues aquí tenemos un ejemplo donde realmente lo que tenemos aquí es una concentración media en el ambiente laboral en miligramos por metro cúbico, pero si lo queremos pasar a otras unidades, pues tenemos que hacer aquí los cálculos, ¿ok? No lo vamos a hacer porque pues, no es el caso de este curso, tampoco queremos que salgan haciendo las conversiones y haciendo todas las cuentas que se necesitan, ¿no? Pero así se saca la diferencia entre partes por millón y miligramos. Y en este caso, pues se multiplica nada más cuál es el 25% de 0.05, pues es 0.025. Entonces comparamos para poder determinar cada cuándo se va a hacer el muestreo, en este caso del plomo. Bien, volvemos al mismo esquema donde realmente lo que necesitamos es información de muestreos para poder determinar si requiere tener más control. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces, cuando vamos a determinar la prioridad de muestreo para el grupo de exposición homogénea, lo que tenemos que hacer es básicamente hacer una ponderación. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar primero las vías de ingreso al organismo para darle una ponderación. Que si es una sustancia que se considera que puede entrar por el aparato respiratorio o por la piel, y por la piel por ambos lados, le vamos a dar una ponderación de 8. ¿Sí? Si es algo que solamente puede ser por digestión o por los ojos, le damos una ponderación de 1. Ok, otro valor de ponderación. ¿Cuál es el número del personal ocupacionalmente expuesto? ¿Sí? Si tengo más de 100, voy a darle 8. Si tengo entre 5 y 24 personas expuestas a la sustancia química, le voy a dar un valor de 2. Ahora, ¿cuánto tiempo nos exponemos realmente a la sustancia química? ¿Okay? Si me expongo de 3 hasta menos de 7 horas, vamos a ponderar con 4. Si me expongo menos de 1 hora, voy a ponderar con el número 1. ¿Okay? De esa manera, me permite tener un sistema ponderado para realmente darle más prioridad a los que están considerados como más peligrosos. Bien. Entonces, paso número 1, vamos a considerar también, ¿sí?, la cantidad manejada por día si vamos a ponderar. Por ejemplo, si estamos hablando de toneladas, de 1 tonelada o más, entonces el valor de ponderación es 4. ¿Ok? Eso también es importante para poder considerar la cantidad o la prioridad de muestreo. Bien. Aquí tenemos una tabla que es la determinación de la prioridad. Sustancia química, cantidad manejada, clasificación del riesgo, volatilidad. Sumamos todo, la ponderación, y entonces acá tenemos la prioridad de muestreo. ¿Ok? Aquí tenemos una determinación de la clasificación, ¿sí?, donde realmente, como ya tenemos información, ya podemos nosotros tener más rápidamente con el sistema nuevo o el viejo, cómo vamos a hacer las ponderaciones. ¿Ok? Bien. De acuerdo con la tabla 5 de la norma, si el grado de riesgo, ¿sí?, lo vamos a determinar. Si lo determinamos
como un grado 2, moderadamente peligroso, quiere decir que por la vía de ingreso para un DL50 o CL50, que en este caso son valores, este quiere decir dosis letal 50, ¿sí? Por ejemplo, y se refiere a que el 50% de la población que se expuso a una vía de ingreso, en este caso oral, piel o inhalación, el 50% murió. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Si tenemos una DL50, ¿sí? Hasta 1 miligramo por cada kilogramo, esto es dosis. Quiere decir que 1 miligramo aplicado a 1 kilogramo, entonces por esta vía oral, y la de L resultó 50, quiere decir que por cada kilo tú le diste 1 miligramo y se murió el 50% del personal, entonces esto es severamente peligroso. ¿Okay? Así funciona esta tabla. Desde ligero hasta muy peligroso. Y la otra es que nos podemos ir por la clasificación del nuevo sistema armónico, globalmente armonizado. Y podemos hacer la sumatoria. Y en este caso las categorías de peligro son 5, 4, 3, 2, 1, dependiendo de la información que tengamos de la sustancia química, que como ya sabemos, la podemos encontrar aquí. Bien. Entonces, para la determinación del riesgo que da la norma 010, ¿sí? Podemos determinar que es un grado de la salud mínimamente peligroso si de acuerdo a la clasificación resultó 0 y de acuerdo a la categoría resultó 5, de acuerdo con la norma NMXR 19. ¿Okay? También vamos a poder determinar el valor de la ponderación para cada sustancia en base al riesgo. Si es un riesgo 5, pues lo pondremos, perdón, si es un riesgo 4, lo pondremos 5. ¿Qué tenemos que llegar a tener al final? Esta tabla, donde si ustedes se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es, estamos viendo cada una de las variables, le estamos asignando un valor y estamos generando al final una prioridad de muestreo. ¿Okay? Y al final, bueno, pues determinamos volatilidad y ponderación de acuerdo con las tablas de la norma. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, de la tabla 7 de la norma, donde dice que de acuerdo con esta volatilidad, podemos determinar si es baja, media o alta, ¿sí? Y la tabla 8, donde viene que pueden ser líquidos, y también ponemos aquí con la volatilidad, podemos determinar qué tipo de volatilidad tiene. Por ejemplo, si la sustancia química maneja un punto de ebullición entre 50 grados centígrados, vamos a poner que está en mexicano, sí llega a los 50, sobre todo en ciertas horas del día. Con temperaturas de operación entre 20 y 300 grados centígrados y 150 grados centígrados con temperaturas de operación entre 20 y 55 grados centígrados, entonces la volatilidad es media. Tenemos una relación directa entre temperaturas de operación y el punto de ebullición, ¿sí? A medida que subimos la temperatura de operación, por ejemplo aquí, a 100, podemos llegar a tener también el punto en el cual lo podemos considerar como baja volatilidad, media volatilidad o alta volatilidad. Que al último tendríamos algo así. Bien, pero esa es la parte que ustedes no tienen que hacer. Esto es básicamente informativo, ¿ok? Bien, la otra cosa importante es que ustedes pueden identificar los grupos de exposición homogénea. Los grupos de exposición, como veíamos, también es importante, ¿sí?, que los definamos para que podamos determinar también, en el caso necesario, la ponderación, ¿sí? Y si tenemos grupos de exposición, dependiendo de las personas, nosotros vamos a poder determinar el número de personas a evaluar, ¿sí? En este caso, la tabla establece, por ejemplo, de 16 a 25 personas podemos evaluar a 5 y con ese muestreo vamos a poder determinar un resultado confiable a la muestra. ¿Cómo vamos nosotros a tomar esa muestra? Bueno, aquí tenemos algunos equipos que se utilizan para la evaluación, donde realmente lo que vamos a hacer
Siempre vamos a tener un medio de captura, un filtro, que es donde vamos a nosotros a recolectar la sustancia química de interés mediante hacer pasar un fluido o un flujo de aire a través de este filtro o de estos filtros. Aquí podemos ver un filtro también. Y eso nos debe permitir capturar aquí la sustancia química de interés, ¿sí? Los métodos de muestreo normalmente estaban especificados en la norma 10, ahora podemos utilizar el NIOSH, el OSHA, el ISO, cualquiera que tenga un sistema de muestreo que ha sido comprobado y de que ha sido probado, podemos utilizarlo. Aquí tenemos algunas fuentes de donde podemos encontrar esa información. Por ejemplo, si queremos determinar acetona en aire por medio de la cromatografía de grasas, podemos utilizar este método que es el 1300, ¿ok? Para acetonas. Y básicamente lo que vamos a tener aquí es toda la información que necesitamos para muestreo. Aquí viene en las nuevas formas de que lo podemos hacer y aquí viene en la norma oficial anterior, ¿ok? Los medios de captura, como decíamos, deben de permitir al aire pasar por medio de este sistema de atrape donde se va a atrapar la sustancia química de interés. Por ejemplo, aquí dice que es un tubo de carbón activado de 100 miligramos, 50 miligramos, que es este que ustedes ven aquí. Y se refiere a que en este sistema, en el punto o en la sección A, va a recuperar hasta 100 miligramos, tiene de medio de captura, ya que tiene 50, por si algo no se alcanzó a atrapar aquí, acá lo recuperamos. Cuando nosotros hacemos el análisis, rompemos el vidrio, sacamos esta sustancia del filtro de carbono activado y entonces ese carbono activado lo hacemos una desorción y podemos cuantificar, ¿sí? Aquí tenemos otros medios de captura. Realmente en este tipo de cassette se mete un filtro, un soporte, y se puede llegar a hacer con este tipo de ciclones para fragmentar más la parte de el tamaño de la partícula. Los flujos de muestreo normalmente vienen aquí en la hoja, como ustedes lo pueden ver. Dice que el flujo de muestreo debe ser de 0.01 a 0.20 litros por minuto. Este es uno de los más bajos que podemos llegar a obtener y normalmente lo utilizamos para algún tipo de solventes. Esta es la bomba, se calibra. Esta es la bomba, perdón. La calibramos con este calibrador y nos aseguramos que va a pasar exactamente el flujo que nosotros estamos requiriendo. Aquí están otras bombas y este es un sistema armado con un cassette de toma de muestra. Aquí tiene un filtro adentro. Y este es un ciclón, que el ciclón lo que va a hacer va a separar partículas entre respirables y no respirables. Cuando tenemos partículas insolubles o poco solubles, que no las tenemos especificadas de otra manera, las podemos manejar como fracción respirable o fracción inhalable y tenemos este sistema que son equipos IOM, que ya viene de alguna manera establecido aquí cómo se va a establecer. Aquí nosotros lo que hacemos es que hacemos pasar un fluido también de aire y aquí vamos a hacer la recuperación de los materiales de interés. Esta es una hoja de campo típica. Aquí vemos los cálculos que tenemos que hacer y aquí tenemos un equipo de análisis de muestreo donde ya la muestra la metemos a un cromatógrafo de gases y podemos llegar a tener este tipo de información y esto nos permite por medio del área que podemos entrar aquí determinar la concentración de la sustancia química de interés. Las partículas básicamente lo que requerimos son este tipo de materiales y equipos, que básicamente lo que hacemos aquí es mediante la gravimetría determinamos la ganancia de la masa. ¿Ok? Y el último, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de resultados donde tenemos en este caso los valores o factores que nos deben de permitir conocer en el caso de la incertidumbre, muchas variables que nos deben de permitir determinar el volumen del muestreo. ¿Ok? Bien. Creo que hasta aquí hemos avanzado en todo lo que tiene que ver con la parte de
del muestreo y la ponderación de las sustancias químicas. ¿Okay? Bien, veamos esta pequeña tabla. Cuando tenemos un valor límite de exposición, que se marca en el rojo aquí intermedio, lo que tenemos son una concentración conocida, pero esa concentración debe tener un límite superior de confianza y un límite inferior de confianza. Quiere decir que tenemos un rango en el cual podemos tener cierta incertidumbre o cierto valor que no estamos seguros exactamente dónde está, pero está en este rango. ¿Okay? Esto nos debe permitir conocer exactamente las concentraciones si calculáramos aquí todas las incertidumbres asociadas al equipo y podemos establecer el valor real. Obviamente, se vuelve más interesante en la medida que estamos teniendo un valor cercano al valor límite. ¿Okay? Otra cosa también es que las muestras pueden ser de tiempo completo, pueden ser parciales o podemos manejarlas de manera que sean representativas, ¿sí? Al final de la historia lo que nosotros queremos tener es un valor, ¿sí? Que nos permita determinar los periodos de muestreo. Okay, perfecto. Hablando de vigilancia a la salud, es importante entonces que este programa establezca las condiciones del personal con el historial clínico, ¿sí? La aplicación de exámenes y, aparte de eso, las medidas de control que se van a requerir. Bien, otra cosa importante es de que debemos de tener presente que las muestras deben de ser consideradas como parte de un proceso con laboratorios que tengan acreditaciones o que tengan las medidas necesarias de control para que cada vez que tengamos un resultado se acerque más a la realidad. Bien, hagamos un pequeño repaso. En el 99, el reconocimiento de las sustancias químicas puede hacer solamente por un laboratorio. En el 2014 los puede hacer un laboratorio o el patrón. Pero si lo llega a hacer el patrón, entonces tendría que buscar que se lo revise en un laboratorio. ¿Okay? Las sustancias químicas a muestrear serían aquellas que, comparadas la concentración media en el ambiente contra el valor límite establecido o de exposición, ¿sí? O si tenemos algún valor antiguo, nos permitan tener exactamente la cantidad de sustancias manejadas, las clasificaciones de riesgo, la volatilidad. Toda esa información nos va a decir cuántas sustancias químicas vamos a poder o necesitamos muestrear, ¿sí? También vimos que los grupos de exposición homogénea, ¿sí? Son aquellos que están de alguna manera dentro de un grupo de trabajo y que se exponen a lo mismo, al mismo tiempo, ¿sí? Cuáles son las vías de ingreso y el número ocupacionalmente expuesto. El informe deseamos que debe contener la identificación del centro de trabajo, la información sobre las sustancias químicas o mezclas que se manejan, la identificación de las fuentes emisoras y características del área, procesos y puestos de trabajo, y también debería de tener la determinación de la prioridad de las sustancias químicas a muestrear. También debería de tener la identificación de los grupos y, al final de cuentas, cualquier tipo de control que se va a considerar dentro de los procesos que pueden ser técnicos o administrativos. Y al último, el muestreo de los agentes químicos, para que podamos llegar al final a tener las concentraciones reales que tenemos dependiendo de cualquier método que utilicemos. Es importante que la norma ahora sea por un laboratorio acreditado, ¿sí? Y que los resultados los podamos comparar uno contra otro para determinar hasta dónde podemos estar dentro o fuera de norma, ¿sí? Entonces los resultados ahora no es nada más la comparación del valor de referencia, sino que ahora tenemos un valor y un límite superior de confianza. Bien, también es importante que se implementen medidas de control. Ok,
Esperemos que hasta aquí, en este momento, podamos tener una idea clara de lo que significa el que tengamos una exposición a las sustancias químicas, hasta qué grado podemos llegar a tener algún efecto en la salud y lo importante que es el que nosotros podamos cooperar para que se hagan esas mediciones y estemos informados de los riesgos. Buenas tardes.